Dios les bendiga. Un gusto estar reunidos una vez más, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Amén. El Señor les bendiga. La verdad que es una alegría poder estar este día sábado en la presencia del Señor como pueblo suyo, como iglesia del Señor, de donde quiera que estemos, o que estén allí en su casa, en su hogar. Hermoso tener este tiempito para dedicarle a nuestro Dios. Y vamos a comenzar abriendo la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 de la palabra del Señor. Números, capítulo 6, versículo 22, que esta oración es la oración sacerdotal llamada. Dios le dio a los sacerdotes para que ellos pudieran dársela a su pueblo. Entonces, Números 6:22 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el 27 dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel
y yo los bendeciré. Amén. Qué hermosa oración de bendición que los sacerdotes al terminar el servicio del día, al finalizar, ellos la pronunciaban para bendecir el pueblo de Israel. Y empezaba diciendo: Dios te bendiga y te guarde. Te guarde, habla de protección de Dios, pero también dice que Dios te bendiga. Habla de bendición, que van a recibir, ser bendecidos con tierras, con bienestar, con bienes materiales, iban a ser bendecidos con descendencia también y salud. Gloria al nombre del Señor. Dice: haga resplandecer su rostro sobre ti. Que nosotros como hijos de Dios, era el deseo también, la bendición de los sacerdotes, les decía que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que se complazca, en otras palabras. Como su Hijo Jesús, cuando se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Ese era el deseo y la bendición aquí también para el pueblo de Israel. Tenga de ti misericordia, que sea compasivo, que tenga piedad de su pueblo, que actúe su gracia, ese favor inmerecido sobre el pueblo de Dios. Dice también, sigue diciendo, alce, versículo 26, alce sobre ti su rostro. En otras palabras, como el padre mira a su hijo, le presta atención, levanta su rostro y lo mira, dándole su aprobación. Ese sería el deseo de Dios sobre el pueblo de Israel. De tal manera que llamemos su atención, que sus ojos estén sobre nosotros. Y por último le dice allí el versículo 26, ponga en ti paz. Esa paz que va más allá de la ausencia de conflictos. Esa paz que habla de un bienestar general, que le hace estar en paz aún con sus enemigos. Esta bendición sacerdotal se iba a cumplir siempre y cuando el pueblo de Israel fuera un pueblo que se mantuviera santo y obediente al Señor, a Dios, producto de una relación profunda y comprometida, verdadera con Dios. Esta misma oración, esta misma bendición está disponible para nosotros hoy. El Señor puede bendecirnos, guardarnos, resplandecer su rostro sobre nosotros, tener complacencia sobre nosotros, ser compasivo, misericordioso sobre nosotros, darnos paz. Pero así como la oración comienza diciendo en estos versículos, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, Jehová hace sobre ti, no lo podemos recibir sino solamente de la mano de Dios, de Jehová Dios, de Yahvé, solamente de la mano de Dios. Por eso en esta noche es una noche especial para que si no estás bajo esa bendición de Dios, la bendición, cuando uno no está bajo la bendición de Dios, nos encontramos solos, nos encontramos perdidos, nos encontramos desorientados, no vemos a nadie de nuestro lado, no vemos salida. Pero cuando estamos bajo la bendición de Dios, todas estas cosas van a ser cumplidas, porque estamos en relación, estamos en intimidad, estamos en comunión con nuestro Dios. ¿Y qué les parece si oramos al Señor abriendo esta reunión, entrando en comunión con nuestro Padre Celestial, pidiéndole que estas bendiciones lleguen a nuestra vida? Señor, gracias por esta oración, esta bendición sacerdotal que también nos alcanza a nosotros hoy, Señor. Padre, que tú nos bendigas, te pedimos, nos guardes del mal, nos bendigas con toda bendición material, con salud. Bendícenos, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos, bendice nuestra familia, Señor. Toda la bendición de lo alto sobre nuestras vidas, mi Dios. Pedimos también
no solamente que tú nos bendigas y nos guardes, también, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que te podamos dar placer a tu corazón con nuestra santidad, con nuestro estilo de vida, Señor. También que tú puedas tener misericordia de nosotros, ten piedad. Si mirares los pecados, ¿quién podría estar en pie delante de ti, Señor? Ten piedad, lávanos en tu sangre preciosa, alcánzanos con tu gracia, que es tu favor no merecido, Señor. Gracias, Señor, alcánzanos con tu bendición. Padre, alza sobre nosotros tu rostro, míranos. Vuelve tu rostro a nosotros, Señor. Míranos que te necesitamos y pon paz sobre nuestro corazón. Danos paz a nuestra alma. Danos paz al dormir, Señor. Danos paz al levantarnos. Paz aún con nuestros enemigos. Danos paz. La paz de saber que estamos en comunión contigo. Estamos en paz contigo, con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor. Haya paz en el mundo. Trae paz a los corazones. Reciba paz allí donde está. La paz de la presencia de Dios. La paz del perdón de los pecados. La paz infinita que sobrepasa todo entendimiento. Que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece después de recibir esta bendición de parte de Dios? Nosotros tomemos un tiempo para bendecir a nuestro Dios con unas hermosas alabanzas al Señor. Amén.
Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Quiero más que mi amor llegó, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, líbrame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. La senda atravesaré, no quiero volando andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue con el Salvador, porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Dios le bendiga ricamente a todos los hermanos, a todos aquellos que nos están mirando a través de este medio tan eficaz en este tiempo. Les saludo con la paz del Señor. Hemos
orado, hemos estado llenando el trono de alabanza del Señor. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos para eso a abrir la Biblia en Mateo capítulo 25, el verso 1 al 13 vamos a leer en esta noche con la ayuda del Señor. Repito la cita, Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Usted puede buscarlo allí en su Biblia, mientras toma mate. Algunos comen pororó o torta frita. Bueno, los cultos en el futuro van a cambiar, le aseguro. Pero mientras tanto, cuando compartimos en esta preciosa noche la palabra de Dios, seguramente usted también está alimentando no solamente su espíritu, sino también su cuerpo. Así que Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13 vamos a leer en esta noche la parábola de las 10 vírgenes. Al final de su exposición escatológica, en el capítulo 24, verso 44, el Señor da una dura advertencia. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siguiendo esta advertencia, el Señor ofrece 3 parábolas para ilustrar esta verdad desde 3 perspectivas diferentes acerca de su venida. La parábola del siervo fiel y el siervo malo, que la compartimos el domingo pasado, que nos habla de una espera expectante. La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, que hoy vamos a compartir, que nos habla de una espera paciente. Y la tercera parábola es la parábola de los talentos, que nos habla de una espera laboriosa. La única forma de comprender esta parábola es entender cómo era el casamiento judío, y para ello vamos a remitirnos al contexto histórico-cultural de aquel tiempo. El casamiento judío constaba de 3 partes bien definidas. La primera era un acuerdo legal o contrato entre padres e hijos, entre padre y padre acerca de los hijos. Y esto hasta podría ocurrir antes del nacimiento de los hijos. Era una decisión entre padres. El padre sentía la responsabilidad de encontrarle una buena esposa a su hijo, procedente también de una buena familia. En segundo lugar estaba el desposorio. Era cuando la novia venía a vivir a la casa del novio, al lugar que el novio le preparó en la casa de su padre. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, si me fuere, iré y le prepararé un lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Bueno, es similar este tiempo del desposorio. Era como que el Señor se refería directamente a la esposa, a la novia que tenía y que se iba a convertir en esposa. Porque en algún momento el novio tiene la capacidad económica de pagar la dote que correspondía al padre de la novia, y si ella consentía después de un ritual de purificación, ellos empeñaban la palabra en público, pero el matrimonio todavía no se consumaba porque todavía faltaba la unión sexual entre ellos. Este precisamente era el estado que se encontraban José y María cuando María había quedado encinta de su primer hijo en forma milagrosa, el desposorio. Pero después tenemos la tercera parte, que era la fiesta de bodas. Este precisamente era el caso de la parábola que vamos a leer hoy. Las bodas se celebraban de noche porque era mejor para todos los invitados viajar durante el día. Las doncellas vírgenes eran personas amigas del novio y la novia, lo que hoy conocemos como damas de honor, y ellas solo tenían que salir a recibir al esposo en las calles y acompañarlo celebrando, vociferando y danzando hasta dentro de la casa donde era la celebración de las bodas, que podía durar hasta varios días. La figura principal era el novio, y este estaba bastante retrasado en la historia que vamos a leer. La única función de esta doncella era estar preparadas, alertas, con su lámpara encendida para salir a recibir al esposo. Recuerde que en aquel tiempo las calles no tenían iluminación como hoy.
era fundamental tener una lámpara encendida. Pero algo desafortunado pasó. Así que vamos al contenido de la parábola, que lo encontramos en el Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, que dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. De la lectura de esta parábola surgen algunos interrogantes. El primero: ¿es usted un creyente prudente o insensato? ¿Piensa prudentemente o insensatamente? La prudencia o la insensatez se comprueban por la clase de decisiones previas que toman antes de su venida. ¿Cuáles son estas decisiones? La primera buena decisión que debería tomar un creyente es desechar los pensamientos equivocados y armarme de los pensamientos correctos. Observando el contexto de esta parábola, porque recuerda que le dije que son 3 parábolas que el Señor dijo a consecuencia de una declaración que Él estaba diciendo en el capítulo 24. En la parábola anterior a esta, el siervo infiel asume que su amo va a tardar indefinidamente, pero su amo llega en forma inesperada y lo castiga duramente poniéndolo en un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. En la parábola esta de las 10 vírgenes, el esposo se retrasa más de lo normal. Y en la del amo que se fue lejos y que repartió a cada uno de sus siervos los talentos de acuerdo a su capacidad, llega después de mucho tiempo. Estas 3 parábolas fueron incluidas por Mateo. Recuerde que Mateo fue el que escribió el Evangelio, porque la iglesia del primer siglo ya comenzaba a lidiar con la demora del retorno de su venida. Y ellos esperaban que el Maestro regresara ya. Aproximadamente estamos hablando de entre el año 60 a 70 después de Cristo. Pero no se estaban preparando debidamente. Y un cristiano prudente debe armarse del pensamiento en conjunto que enfatizan estas 3 parábolas referidas al retorno de su Señor, porque allí encontrará el equilibrio saludable. ¿Cuál es el pensamiento? En primer lugar, debemos trabajar fielmente en lo encomendado, comprendiendo que Cristo puede regresar de forma inesperada. Segundo, debemos estar preparados previamente para el regreso de Cristo, aunque éste se retrase. Tercero, debemos ser fieles administradores, sobre todo aquello que se nos confió, aunque parezca que el Señor tarde mucho en regresar. Y cuarto, debemos ser generosos con nuestros hermanos más pequeños, porque el regreso de Cristo, esto marcará la diferencia final, aunque esta sección, que es el juicio a las naciones, no corresponde a una parábola, pero está allí incluida.
Este es el pensamiento equilibrado del cual debemos armarnos, mis queridos hermanos. Y es tan importante pensar correctamente porque cuando sembramos un pensamiento, alguien dijo, si le agregamos sentimiento, vamos a cosechar una acción. Si sembramos una acción, cosecharemos un carácter. Y si sembramos un carácter, cosecharemos un hábito. Y si sembramos un hábito, cosecharemos un destino. Y en este caso, solo uno de dos destinos. El primero es, o entra el gozo de tu Señor, o el otro que el Señor se refiere constantemente, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no solamente debemos desechar los pensamientos equivocados y armarnos de los pensamientos correctos, sino que la segunda buena decisión debería ser, ya que no conozco el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, debería actuar con prudencia, con sentido común y sabiduría, hasta el momento en que Él aparezca, el Hijo del Hombre, porque es muy probable que se tarde como el esposo en su boda. Las personas que más resaltaba en las bodas de Oriente es el esposo y no la esposa. Usted estará muy acostumbrado a los casamientos en esta parte del mundo, donde uno va y a quien tiene que esperar es a la esposa, a la novia. Y espera quizás 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo fue el récord que usted esperó, pero se espera mucho a veces. Y uno tiene que armarse de ese pensamiento de que va al casamiento y tiene que esperar a la novia. En Oriente era al revés, a quien se esperaba y quien se retardaba era el novio, porque él era la figura principal. A quien se espera entonces al esposo, no a la esposa, y esta parábola lo marca bien. Jesús habló de 10 vírgenes o doncellas, lo que hoy llamaríamos damas de honor, con 2 características distintivas. Dice que unas eran prudentes y otras insensatas, que corresponde a los 2 tipos de constructores que habló el mismo Señor al final del Sermón del Monte, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 27. Como conclusión de su sermón, el Señor habló acerca de un hombre que edificó su casa sobre la arena y que el otro la edificó sobre la roca. Entonces, si quieres decidir ser prudente o sabio, ¿qué debes hacer? Oír las palabras del Señor, como dice esa sección, y ponerlas por obra. Las vírgenes por afuera eran todas iguales. Inclusive todas se durmieron, pero eso no viene al caso. Pero las prudentes son diferentes de las insensatas, solamente en que, escuche, tienen precaución de tomar aceite consigo para llenar nuevamente sus lámparas. No importando la hora en que llegara el esposo, ellas estaban listas a causa de su preparación anticipada. Qué bueno es poder prever sobre alguna situación que pueda llegar a pasar. Es como salir de vacaciones y cargamos todo el equipaje y cargamos toda la familia y uno quiere salir a pasear, quiere ir de viaje y está apurado y sale directamente y cuando está a mitad de camino se da cuenta que no cargó combustible y que falta mucho para la otra ciudad. Y uno no fue previsor. Generalmente uno cuando sale de vacaciones carga el tanque de combustible y lo llena. Bueno, hay veces que pasa esas cosas. Estas vírgenes prudentes tenían aceite de reserva. Por eso dice la palabra que eran prudentes. La verdadera sorpresa en esta parábola es que 5 de ellas no habían hecho la preparación esencial para esta importante ocasión. Y hay gente que le llega la oportunidad de la vida y no se preparan como corresponde. Por ejemplo, van a una entrevista de trabajo, todo desalineado, mal vestido y con una ropa al revés, con una gorra al revés. De esta forma, mal vestido no honra a quien lo convocó.
la oportunidad de su vida, quizás era un buen trabajo, y con una gorra al revés se presenta. Otros se presentan a una mesa de examen sin haber estudiado nada, lo suficiente para rendir bien. Otros se casan solamente porque no quieren estar quemándose. ¿Qué se puede esperar después de ver esta falta de preparación en este tipo de gente? Bueno, la vida en las aldeas, en los pueblos de aquel tiempo, era bastante monótona, y estaban muchas veces esperando una ocasión como esta, un casamiento donde había algo que realmente iba a cambiar la vida de la ciudad, de los aldeanos, y se tenían que preparar como correspondía y no hacer esto. Iban a dejar pasar ese momento, iba a escaparse como agua entre las manos ese momento de tanta alegría para ellos. Por eso hay cosas que no se pueden prestar ni pedir prestado, y una de ellas es la preparación adecuada. La vida espiritual no puede prestarse, la sabiduría no puede prestarse, la prudencia no puede prestarse. Y hay un tiempo y una etapa en la vida donde se paga el precio para más tarde tener lo necesario para momentos como estos. El esposo en la parábola, según el versículo 5, se retrasa. Y este es el punto clave de la historia, el retraso del esposo. Ahora, tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban preparadas para la llegada del esposo, pero solo las prudentes estaban preparadas para el retraso del esposo. Si bien esta parábola contiene un buen número de elementos alegóricos, y algunos quieren dar un significado a elementos de la parábola que en este caso no corresponde, que esto significa esto, que esto puede ser otro tipo de lo otro. Bueno, la parábola solamente es un relato de la vida real utilizado para ilustrar una sola verdad. No está para ser interpretada a menos que a continuación la interprete el mismo expositor, como cuando el Señor habló sobre la semilla tirada en diferentes tipos de campo. Él mismo la interpretó. Pero porque es un elemento fundamental que se emplea para calificar a una como prudente y a otras como insensata, en la parábola deberíamos preguntarnos, ¿qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? No sé qué es el aceite para ti, pero el mejor lugar para encontrar algún significado es examinando el contexto cercano como también el más amplio dentro del mismo Evangelio de Mateo, porque él fue el que escribió esta parábola y del principio al fin es el mismo autor. Examinando los contextos cercanos podemos ver que en la parábola del siervo fiel e infiel, al siervo se le encuentra trabajando, al siervo fiel, cuando su señor regresa, se lo encuentra trabajando. Entonces, estar preparado, tener aceite, significa trabajar fielmente para el Señor. En la parábola de los talentos, que viene a continuación de esta, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se le confían bajo su cuidado. Estar preparado, tener aceite, entonces significa practicar una buena mayordomía de todo lo recibido. El juicio a las naciones. Estar preparado, tener aceite, ¿qué significa? La generosidad que se tiene para aquellos que están en necesidad, nuestros hermanos más pequeños, dice allí. Y en el contexto más amplio de Mateo, por ejemplo en el Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7, estar preparados o tener aceite significa obedecer o poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Ahí tenemos para sacar el significado de lo que es el aceite en esta parábola. Entonces, en esta parábola de las 10 vírgenes, estar preparados o tener aceite significa proceder con sentido común, actuar con sabiduría, siendo consecuentes para hacerse de la provisión necesaria de aceite para esperar
la llegada del esposo, aunque éste se retrase. La sabiduría está en reconocer que podría suscitarse algún imprevisto. Las 5 vírgenes prudentes previeron, fueron prudentes, se anticiparon, estuvieron alertas a las situaciones que pudieran pasar. Se dijeron, no conocemos la hora ni el momento en que vendrá, pero estaremos preparadas, llevaremos aceite de reserva. Porque siempre los esposos se retrasan, habrán comentado entre ellas. Nosotros somos muy buenos planificando nuestra vida. No sé si alguno de ustedes ha tenido hijos, pero pensó en el jardín infante, a qué preescolar va a ir, pensó en los 7 años de escuela primaria, pensó en los 5 o 6 años de escuela secundaria, de acuerdo al título que quieren obtener. Después pensó también en una carrera universitaria de 3 a 6 años, y ahí está pensando también siempre en poder hacer algún curso para capacitarse o tener algún título extra también. Y también pensamos en que en algún momento uno se va a enamorar, piensa en obtener un buen trabajo, puede pensar también en tener algún trabajo extra, capitalizarse, comprarse un terreno, hacerse una casa, después arreglar la casa, después ampliar la casa, terminarla, después tener hijos, después en el trabajo pagarse una buena jubilación. Y estamos pensando también cómo vamos a hacer para el tema de la jubilación cuando nos retiremos. Y planificamos constantemente nuestra vida. Estamos previendo. Estamos anticipándonos. En este sentido, hay gente que dedica mucho tiempo de su vida para que las cosas les salgan bien. Pero actuamos sin sentido común cuando dejamos lo más importante de la vida para último momento. Una vuelta le pregunté a una persona de edad avanzada ya, era un vecino, le estaba predicando la palabra, y en una de esas cosas que le pregunté le dije, ¿está preparado usted para el día de su muerte? Y él me miró sorprendido y me dijo, sí, la verdad que sí, estoy preparando un buen servicio mortuorio. Él creía que ahí se acababa todo. Entonces le pude explicar un poquito más. Que no solamente prepararse y pagarse un buen nicho, prepararse un buen cajón. Hay vida más allá de la muerte. No solamente somos lo que vemos, la parte material, la parte física. También hay una vida espiritual a la que nosotros debemos entrar preparados cuando pasemos a la eternidad. No podemos dejar lo más importante siempre para lo último. Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las personas suelen viajar mucho. Y si a esto le agregamos que otros salen de vacaciones, se hace casi imposible ir a una terminal de ómnibus, acercarse a la ventanilla de alguna empresa y tratar de que se me venda un boleto hacia la zona que deseamos trasladarnos. Siempre se recomienda en esta fecha sacar el boleto por anticipado. A esto le llamamos ser previsor. Esto mismo se le había recomendado, le voy a poner un nombre, a Jorgelina, quien había programado tomarse unas vacaciones junto con 2 amigas del trabajo en la costa atlántica. Ella llegó a la terminal de ómnibus con todo su equipaje, pero lo terrible fue que ella había desestimado todo el consejo de sus allegados. Y cuando menos se dio cuenta, solo pudo ver cómo sus amigas se iban a gozar de esos días maravillosos de descanso con todo pago, mientras ella solo quedaba lamentando el por qué había dejado lo más importante para último momento. Como el rico insensato de la parábola de Lucas capítulo 12, verso 13, que prosperó mucho su trabajo y siguió prosperando,
y solo planificó pasarla lo mejor posible en esta tierra. Y nunca planificó su encuentro con Dios en la eternidad. Y escuche, no tuvo otra oportunidad después del segundo en que le tocó morir. O como la historia que narró Jesús acerca del rico en Lucas capítulo 16, verso 19. Que la muerte lo sorprendió, vivió espléndidamente, comía las mejores comidas, se vestía la mejor ropa. Nunca tuvo en cuenta a su amigo mendigo Lázaro, que ansiaba comer un poco de lo que caía de la migaja de su mesa. Pero partió a la eternidad, la muerte lo sorprendió sin haberse arrepentido. Partió a la eternidad sin haber obtenido la salvación necesaria para encontrarse con Dios, y fue a parar al lugar del fuego que nunca se apaga. Se acordó muy tarde de darle importancia a lo espiritual. Ya no había más oportunidad para él. Entonces, cada persona que hoy me está escuchando debe comprender que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros llanos, sino una maratón bien larga. Es lo que trata de explicar esta parábola. Porque si a esto que es escatológico nosotros no lo hacemos práctico, no nos sirve mucho. Porque tenemos que tener una acción práctica de la palabra de Dios para ser convertidos. Y como dijo el escritor sabio en Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. No es solamente empezar rápidamente el camino del Señor. Hay que armarse de paciencia, de mucha paciencia. Y este puede ser que sea tu tiempo de preparar tu estrategia para el largo alcance. Siempre y cuando pongas la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús viene pronto, pero puede que se retrase. Así que programa tu vida normalmente, pero siempre apercibido, consciente de que hoy pudiera ser que también llegara el esposo. Un mismo pensamiento, note cómo puede producir dos acciones totalmente diferentes. El siervo infiel y malvado pensó lo siguiente: mi Señor tarda en venir y seguramente tiene un retraso indefinido, así que voy a hacer lo que quiera, y comenzó a pecar desenfrenadamente, comenzó a golpear a sus consiervos, comenzó a desperdiciar su vida emborrachándose y en un montón de lugares que realmente dejaba mucho que desear. Algunas personas dicen: voy a retrasar mi entrega para más adelante, porque me queda mucho tiempo por vivir. Algunos retrasan su entrega al Señor. Total, hay tiempo, dicen. Otros dicen: voy a bautizarme más adelante. Total, hay tiempo, mi Señor tarda en venir. Otros dicen: voy a congregarme más adelante. Total, hay tiempo de sobra. Voy a servirle más adelante. Total, hay tiempo de sobra. Este siervo fiel y malvado pensó: mi Señor tarda en venir. ¿Sabe qué pasó? Vino el Señor a la hora que él menos esperaba. Las vírgenes prudentes pensaron: seguramente el esposo se tardará en llegar. Es lógico, porque eso sucede casi siempre en todas las fiestas de bodas. Así que tomaron provisión, actuaron prudentemente, y cuando vino el esposo pudieron entrar a las bodas. Solo debían estar atentas al clamor de medianoche que se dejó escuchar fuertemente. En este día te digo: el Señor viene pronto. Ahora, ¿serás un creyente prudente o insensato? ¿Cuál será tu actitud? Solo tu estilo de vida lo demostrará. Amén. ¿Qué les parece si en esta noche oramos al Señor? Y le decimos: Señor, yo quiero ser un creyente prudente. Puede ser que el Señor se retrase en llegar, como el esposo de la parábola, pero eso no te da
rienda suelta a que peques y vivas una vida desenfrenada. Puede ser que el Señor te tome por sorpresa y el siervo malvado recibió una gran disciplina. Pero en esta noche, ¿por qué no tomar la mejor decisión de tu vida? Decirle, Señor, yo quiero estar preparado para tu venida. Quiero ser como la Virgen prudente, que tomaron consigo aceite. Se prepararon, aunque el Señor se sabía ya que iba a tardar, pero lo único que ellos tenían que esperar, aunque durmieron todas, era el clamor de medianoche. Y yo creo que todo lo que está sucediendo ya es como que estamos empezando a escuchar que pronto viene el esposo. Y qué bueno que no nos tome por sorpresa, sino con aceite en nuestras lámparas. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Que esta palabra pueda ser de bendición, así como lo fue para mi vida. Señor, que pueda causar un impacto en nuestras vidas y convertirnos y transformarnos si es que estamos viviendo la vida de una forma desordenada. Señor, queremos actuar prudentemente, con sabiduría, con sentido común. No queremos desperdiciar nuestra vida, porque mientras te esperamos que tú regreses, porque puede ser que te retrases un poco, ayúdanos a ordenar nuestra vida, a que podamos, Señor, tener los elementos necesarios para salir a recibirte cuando tú llegues, Señor, a celebrar las bodas con tu iglesia. Que podamos convertirnos a tiempo, que podamos vivir una vida de servicio, que podamos consagrarnos a ti como corresponde, Señor, que podamos honrarte en todo y hacer siempre tu voluntad, Señor. Líbranos de pensar que tú te tardas y tienes un retraso indefinido y que podemos vivir pecando, Señor, haciendo las cosas que realmente hieren tu corazón. Liberanos, Señor, de esa mentalidad que no nos ayuda para nada. Señor, queremos ser prudentes, no insensatos. Señor, más cuando vemos todas estas cosas que están aconteciendo, que realmente podamos tener una actitud que ayude, Señor, a nuestra conversión y ayude a nuestra salvación. Tú hiciste todo por nosotros. Señor, se esperaba, porque solamente lo único que tenían que hacer estas vírgenes era esperar la venida del esposo. Y, Señor, solamente estaban preparadas para el momento en que llegaran, pero no para el retraso. Danos sabiduría. Danos la sabiduría suficiente para ser previsores, de que no nos agarre por sorpresa todas estas cosas, Señor, sino que nos conduzcamos en nuestra vida con temor a Dios, con santidad y agradándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia, que esta palabra pueda edificarte, pueda ayudarte a caminar en santidad y en temor de Dios. Quiero orar al Señor por cada una de las necesidades en esta noche, que el Señor pueda bendecirte, pueda sanarte. Tenemos un Dios que responde a cada una de nuestras oraciones, así que oremos al Señor. Padre, nos acercamos a tu presencia. Que tu poder sanador se manifieste a través de este medio, Señor. Liberta al oprimido por el diablo, Señor. Sana al enfermo. En el nombre de Jesús. Eres sano ahora por su palabra. Por el nombre poderoso de Jesús. Ahora todo dolor, Señor. Toda enfermedad del cuerpo. Ahora ordeno en el nombre de Jesús. Que suelte los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Porque tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Y por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Produce milagros económicos en los hogares. Abre puertas donde no hay, Señor. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos, Señor. Y aquellos que están padeciendo tormentos, dificultades espirituales, tú eres nuestro guardador, Señor. El que nos guarda no se adormece, dice tu palabra. Y en eso estamos confiando. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Tú eres nuestro guardador, Señor. Gracias por tu cuidado al detalle sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga ricamente. Nosotros nos vemos mañana a las 20 horas y vamos a seguir alabando un momento más el glorioso nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga ricamente.
te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nueva fuerza yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nueva fuerza yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al